Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿4 horas? ¿3 horas? No, realmente quisiera primero agradecer al MEC por organizar esta capacitación, por invitarme, por colaborar con los amigos del proyecto Educar para Recordar. Agradezco también a la doctora Nora, que ha llegado desde un poco lejos, y que quisiera darle un poco, si tengo unos minutos, un punto de vista que quizás complete lo que han escuchado aquí las últimas horas, el último día y los últimos 2 días. Yo represento un país que es un país moderno, un país nuevo, un país que lo que estamos haciendo hoy en día es compartir nuestro conocimiento en alta tecnología, en ciencia. Conocen, me imagino, las actividades que estamos haciendo con el MEC, con el MAG, lo que es la tecnología agrícola, lo que es la innovación, emprendimiento. Y todo esto que se ha hecho en los últimos 70 años no se podría haber hecho, y todo está basado en lo que pasó en los años 40 en Europa, en el Holocausto. Porque de esa época de maldad y de esa época oscura en la historia del pueblo judío y de toda la raza humana, salió algo bueno al final, que es el Estado de Israel, como nosotros lo vemos. Ahora, nosotros no somos el único pueblo o la única nación que pasó una tragedia que casi hace desaparecer un pueblo. Creo que compartimos Israel y Paraguay una tragedia, que Paraguay pasó lo mismo en el 1800, en la guerra de la Triple Alianza, que no creo que muchos otros países hubieran sobrevivido una tragedia. No uso a propósito la palabra holocausto, pero un exterminio como pasó el Paraguay en esos años. Pero Paraguay siguió adelante y es el país que es hoy en día, e Israel o el pueblo judío también salió adelante y es lo que tenemos hoy en día. El Holocausto, que hay que recordarlo, no hay que recordarlo, y eso que presento el país judío, ¿verdad? Israel. Pero el Holocausto hay que recordarlo no solamente como el Holocausto del pueblo judío, sino como el Holocausto de varias minorías. Si son los gitanos, los lisiados, los homosexuales. Cualquiera que no pertenecía, no entraba en ese cuadradito de lo que significa ser alguien de la raza aria. Entonces el legado que nosotros tenemos que tener no es solamente el genocidio del pueblo judío, sino que como una persona educada en un país de primer mundo como Alemania puede tener en su mente que está bien asesinar un bebé de 6 meses porque no es de su raza, o porque no es de su religión, o no es de su color. Y esa es la lección que tenemos que entender, cómo gente educada llega a ser así. ¿Okay? Porque nosotros estamos hablando mucho de educar para recordar, pero no se olviden que los asesinos eran muy educados. Escuchaban música clásica cuando asesinaban niños. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de educación, no es solamente educación clásica de aulas, es realmente tener a los chicos que estamos enseñando, a los mayores que estamos enseñando, la sensación de que esto no puede ser. ¿Ok? Ahora, lamentablemente, desde los años 40, desde el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, no aprendimos mucho. Porque fíjense en la historia de los últimos 80 años, ya 70 años, cuántos casos de genocidios hubo. Genocidio quiere decir matanza de civiles, matanza de hombres, mujeres, niños, por razones de raza o religión.
África, Ruanda, 1994, porque una tribu mató a otra tribu, pero de la manera más brutal y más increíble que hay. Europa, 1990 y pico, Bosnia-Herzegovina, croatas asesinan musulmanes que asesinan serbios, pero aquí realmente las víctimas fueron los bosniacos, los serbios, y eso pasó en Europa, hace 30 años no más, hace 20 años no más. No aprendimos nada. Miren lo que está pasando ahora las minorías cristianas en Siria e en Irak. El ISIS, que conocemos, el Estado Islámico, asesina gente solamente porque son de otra religión o dentro de su religión también que no son de la misma corriente. Entonces, sí hay que recordar, pero también es presente. O sea, no estamos hablando nada más de historia, no solamente películas de blanco y negro, porque lo que pasa hoy en día en Siria o en Irak o en África, en Nigeria, es lo mismo. Entonces, hay que educar para recordar, pero hay que saber que es algo de aquí. Y estos casos de xenofobia, de matanzas, de genocidio, pueden pasar en cualquier lado, como pasó en Alemania, en Europa del siglo pasado. Porque cuando nosotros tratamos a alguien que es un poco diferente de nosotros, de una manera no igualitaria, estamos dando nuestro grano de arena a eso. Perdónenme que no soy muy diplomático, pero cuando hablamos de temas de genocidio, creo que no tenemos que ser politically correct y educados. Porque cuando un indígena del Chaco lo tratan diferente porque es indígena, eso está mal, porque eso puede derribar a otras cosas. Paraguay es el único país de Latinoamérica destacado que no se asesinó a los indígenas, ¿verdad? Todos hablan guaraní, todos tenemos sangre indígena. Ustedes tienen guaraní. Pero fíjense en Uruguay y Argentina, ¿cuántos pueblos originarios quedaron? Uruguay, la campeona de derechos humanos de Latinoamérica. ¿Qué pasó ahí hace 200 años ¿cuántos indígenas quedaron ahí? Muy fácil, 0. En Argentina, lo mismo. ¿Ok? Cuando un chico un poquito más morenito camina por la calle y le dicen negro de mierda, eso puede llegar, que después lo discriminen laboralmente y puede llegar a lo máximo. Cuando yo, un judío, ¿ok? Puedo salir de la sinagoga y alguien me dice judío de mierda. Eso es racismo, eso es xenofobia que puede llegar a más lejos. Lamentablemente en Paraguay no existe la ley contra la discriminación por diferentes maneras. Creo que eso nos daría una herramienta legal a ustedes como docentes o cualquiera de la sociedad de luchar eso. Porque hoy en día si ustedes ven un chico que está discriminado o lo están maltratando por X o Y, no se puede hacer nada legalmente. ¿Okay? Quiero agradecer realmente a todos los participantes. Prometí no hablar 4 horas. Estas actividades, yo estoy acompañando a nuestros amigos William y Carita, la señora presidenta Gabriela, ya varios años en actividades en el interior, por todo el país. Estuvimos juntos en Encarnación, en Ciudad del Este, entre otros. Creo que es realmente un honor que estén aquí con nosotros hoy. Creo que como representante del Estado de Israel es también mi deber agradecer al Paraguay, porque en los años 40 Paraguay fue uno de los pocos países que recibió a refugiados judíos que se escapaban de Europa y muchas miles de vidas de judíos fueron salvados gracias al gobierno paraguay y al pueblo paraguayo de esa época. En estas actividades, en estas acciones, es un poquito nuestra manera de devolver algo a la sociedad paraguaya, aparte de toda la cooperación técnica que estamos realizando aquí
desde la reapertura de la embajada y en años anteriores también. Entonces, si puedo otra vez recordar y educar, es muy importante, pero es para el presente, no solamente para el pasado, y por supuesto es para nuestro futuro. Porque vimos cómo pasó que una sociedad, la más civil, la más educada del mundo, sube un loco y el pueblo se transforma en un pueblo asesino. Y demagogos y líderes que no los podemos entender cómo están en el poder o cómo siguen el poder, sigue habiendo. Y no lejos de aquí también, en este continente. Vemos situaciones extremas hoy en día al norte del continente, ¿okay? Y que no lo podemos creer. Entonces, no solamente el pasado, sino también el presente y el futuro. Muchas gracias.